damos de bienvenida al legislador por la provincia de La Suaya, el ingeniero Juan Cristóbal Lloret, uno de los pocos asambleístas que se ha referido a este tema, esta sorpresiva e inquietante decisión del gobierno de eliminar normas de calidad del INEN. El asambleísta Lloret en Twitter expresó su preocupación y quisiéramos profundizar un poco en este tema que realmente inquieta las razones del gobierno de desregularizar con esta acción este sector de alimentos fundamental, crítico, importantísimo, así como la industria cerámica, la industria plana, que por varios años a través de estas normas ha tenido también una especie de barrera de protección indirecta, pero que está ligado a la garantía de calidad, al aseguramiento de calidad de los productos. ¿Cuál es su lectura sobre este tema, ingeniero Lloret? Bienvenido. Muchas gracias, estimado Gustavo. Un cordial saludo para usted y la directa audiencia de Antena 1. Sumamente preocupados en función de las últimas resoluciones que ha tomado el gobierno nacional con la derogatoria de los reglamentos técnicos o las normas de calidad INEN. Lo único que van a lograr es inundar el mercado nacional de productos, en muchos de los casos de muy mala calidad, y en otros, inclusive yo no descartaría que puedan atentar contra la seguridad y la salud del pueblo ecuatoriano. Todos los países del mundo, estimado Gustavo, todos los países del mundo, no solo el Ecuador, todos los países del mundo, hago énfasis, tienen norma técnica o reglamentos técnicos para la producción o para la importación de determinados productos. Más aún cuando estos productos tienen relación con la seguridad alimentaria. Resulta que de un solo plumazo, el gobierno nacional, a través de su Ministerio de Comercio Exterior, termina derogando 14 reglamentos técnicos. ¿Qué están dentro de estos 14 reglamentos técnicos o normas de calidad INE? Están, por ejemplo, productos cárnicos, a sabiendas que aquí en el Ecuador también se producen productos cárnicos. Está café, hierbas aromáticas, bebidas energéticas, aguas minerales y purificadas. Está especias y condimentos, a sabiendas que tenemos una industria importante en la provincia de Loja que produce ese tipo de especies y condimentos. Están salsas y aderezos, están desde galletas, papas fritas congeladas, grasas comestibles, productos de confitería, frutas y vegetales congelados, entre otros. Son 14 reglamentos o normas técnicas INE. Están atentando contra la seguridad alimentaria del pueblo ecuatoriano. ¿Qué es lo que sucede? No se trata de una reforma a estas normas INEN, directamente es su derogación, es decir, queda sin norma. Sí, hay que entender cómo funcionan estas normas técnicas. Resulta que desde hace más de 30 años atrás, digamos, el Estado ecuatoriano, para preservar precisamente la integridad y la calidad de los productos y la integridad de los productos que consume el pueblo ecuatoriano, han ido elaborando una serie de normas técnicas, de registros técnicos, una serie de normas y especificaciones para que cumplan con estándares de calidad, tanto la producción nacional como los productos importados. Esta norma se ha ido actualizando permanentemente, pero resulta que a finalizar el año, justo cuando estábamos quemando el año viejo, hay una firma de un subsecretario que emite 14 resoluciones para eliminar estas normas técnicas, ni siquiera para reformarlos, para eliminarlos. Entonces, ¿qué es lo que está detrás? Detrás de estas acciones, lo que se denota son una serie de intereses específicos de grupos importadores. Por eso salen a defender algunos grupos importadores, los que eran representantes de la Cámara de Comercio de Guayaquil y que hoy están como gobernadores del Guayas. En vez de preservar la integridad de los productos que consumen los consumidores, ellos están aplaudiendo y felices porque se les ha eliminado las normas técnicas que de alguna u otra forma son barreras que se imponen, digamos, en función de la calidad de los productos para que no se pueda importar cualquier cosa al país. ¿A qué grupo empresarial
se pertenece al gobernador de la Guayas, gobernador Roberto Arosemena. No sé si su primer nombre es Roberto en realidad, pero el gobernador Arosemena, ¿a qué grupo se pertenece y por qué esta relación? ¿Publicaron algo al respecto? Si ustedes revisan las cuentas de Twitter del señor Arosemena, el gobernador del Guayas, él aplaude que se hayan derogado estas normas técnicas porque impiden el comercio, dice él. No se olviden que ellos eran los representantes de la Cámara de Comercio de Guayaquil y seguramente de algunos grupos empresariales que están detrás de los procesos de importación. Entonces, ¿qué es lo que vamos a lograr al final del día? Vamos a, digamos, a tener la posibilidad en el Ecuador de que estos grupos importantes empresariales, importadores, sean los que puedan ingresar una serie de productos sin controles de calidad al mercado ecuatoriano, afectando la producción nacional por un lado. Es decir, no se olvide que detrás de estas acciones, de estas 14 acciones, o desde 14 reglamentos técnicos, hay industria nacional, pues, ¿o acaso no hay industria nacional de cárnicos? Aquí en la provincia de La Suay hay por lo menos 2 o 3 industrias grandes a nivel nacional que generan empleo. Detrás de los productos cerámicos, porque están eliminando la norma técnica 033 de la cerámica, están por lo menos el 80% de la producción de cerámica del país se da en la ciudad de Cuenca. Cuando vemos que eliminan, por ejemplo, lo que tiene que ver con salsas y aderezos, ¿acaso aquí no hay una industria importante en la provincia de La Suay que genera empleo? Cuando eliminan la norma técnica para condimentos y especias, una de las industrias más grandes está en la provincia de Loja. Es decir, con la afectación que se genera a la eliminación de estas normas técnicas, están afectando el empleo y la industria nacional de aquí, de la provincia de La Suay, de la ciudad de Cuenca, porque gran parte de todo lo que se produce, de lo que yo mencioné hace un momento, se produce aquí en el país y bajo normas técnicas. Entonces resulta que el día de mañana usted se va a encontrar en las perchas de los grandes supermercados productos orientales, chinos, asiáticos, hindús, sin las debidas garantías para los consumidores. Y eso está prohibido por la Constitución, porque la Constitución dice en el artículo 52 que las personas tienen derecho a disponer de bienes y servicios de óptima calidad, dice, y a elegirlos con libertad, así como la información precisa y no engañosa sobre su contenido y características. ¿Quién se encarga de velar por este artículo 52 de la Constitución? El Instituto Ecuatoriano de Normalización. Resulta que el instituto, el INE, va a quedar pintado en la pared porque no va a lograr hacer o cumplir con esos objetivos, los objetivos de creación del instituto y los objetivos constitucionales. Están afectando o podrían afectar la salud del pueblo ecuatoriano. Imagínense, Gustavo, que el día de mañana un importador decide traer cerámica o vajilla, esa vajilla tiene plomo, resulta que usted mete en el microondas de esa vajilla con su comida, parte de ese plomo se desprende en la comida y usted está comiendo plomo o con partículas de plomo en un momento determinado. Entonces, así de grave es el tema. Ni siquiera me quiero imaginar lo que sucederá con la importación de cárnicos, a sabiendas que en el Ecuador se producen cárnicos. Entonces, digamos, este no es un tema menor, es un tema muy grave. Por privilegiar los intereses de unos pocos importadores, están afectando a la gran mayoría del pueblo ecuatoriano a través de estos productos sin ninguna garantía técnica. Vienen también aquí temas de políticas gubernamentales, ingeniero Lloret, y es lo que quisiéramos dilucidar. Tampoco tenemos clara la idea del porqué de estas decisiones. Pero hay que reconocer que hace algunas décadas, sobre todo esta situación cambió un poco, hace 2 décadas aproximadamente, cuando Ecuador se fue tecnificando un poco más. Antes se utilizaban con frecuencia las normas como barreras comerciales, y esta era una práctica en los distintos países. Las entidades internacionales que controlan el comercio exterior han ido controlando esto y la normativa ha evolucionado. Las normas tienden en general a proteger al consumidor. Además, no son privativas de cada estado, hay límites en esto, hay referentes y estándares internacionales, las normas ISO, por ejemplo. ¿Qué es lo que se está persiguiendo en Ecuador con esta medida? ¿Tiene que ver esto quizá con los procesos
acuerdos de comercio internacional, de libre comercio que está promoviendo el gobierno de Guillermo Lasso. Coincidentemente se da este tema de la derogación de normas INEN con el nombramiento del nuevo canciller de Ecuador. Recordemos que hace muy pocos días el canciller Mauricio Montalvo, un canciller de carrera, fue cambiado por otro empresario, Juan Carlos Holguín. Y dijo el gobierno de Guillermo Lasso que el objetivo era, sobre todo con este cambio, apuntalar lo que considera una primera meta del gobierno, que es promover los acuerdos comerciales y abrir la economía al mundo. ¿Tendrán relación las dos cosas con este paso que se ha dado? Bueno, a mí me parece que es el modelo el que se está imponiendo en el Ecuador, es un modelo de corte neoliberal. No se olvide que dentro del modelo de corte neoliberal, una de las políticas es la liberalización de la economía, la liberalización de las mercancías, del libre mercado. Pero ese libre mercado tiene que estar sujeto también a las políticas regulatorias de cada país. Yo sé que existen tratados internacionales con la Organización Mundial de Comercio y también hay acuerdos técnicos firmados precisamente para tratar de eliminar cualquier tipo de barreras al comercio. Pero no se olvide que todos los países del mundo, adaptan una normativa técnica interna en función precisamente de esas políticas o de esas normas técnicas internacionales. Es decir, yo le aseguro que las normas técnicas, las 14 normas técnicas que fueron derogadas por el Instituto, que fueron emitidas por el Instituto Nacional de Normalización, están adaptadas a los marcos regulatorios del comercio internacional. Yo le aseguro que sí, porque si no ya se hubiese impugnado hace mucho tiempo ante los organismos de comercio multilateral si es que existiera una norma técnica tentatoria, digamos, o que se convierte en una verdadera barrera. Pero resulta que al final del día, aquí se privilegian los intereses de determinados sectores empresariales, pero sobre todo pasándose sobre la optimización, sobre todo en términos de calidad, en función de los consumidores. Entonces, al final, ¿qué es lo que está primando? Está primando el interés individual, el interés corporativo, sobre los derechos de las personas. Y a mí me parece que esto es totalmente atentatorio. Si todos los países del mundo emiten esta serie de normativos, de reglamentos técnicos, ¿cómo puede ser que el Ecuador se quede sin esa normativa o esos reglamentos técnicos? Usted, para hacer una importación de cualquiera de estos productos, necesitaba cumplir con determinadas normas de calidad que estaban explícitamente emitidas por parte del organismo de normalización, el INEN, en el Ecuador. En el momento en el cual eliminan esta norma técnica, yo como importador ya no debo cumplir ningún requisito que no sea los requisitos arancelarios. ¿Cómo quedan aquí los intereses de los consumidores ecuatorianos en su criterio? Hay un auge mundial de la China que está dominando prácticamente el comercio mundial. Y la China es un enigma para muchos de nosotros. La China es el mismo país que produce los mejores productos de comunicación del mundo. iPhone produce sus productos en la China, pero asimismo la China produce teléfonos celulares descartables. Lo propio sucede con materiales de construcción, electrodomésticos, alimentos, insumos industriales. Hay toda una gama de calidad y de aquí vienen los controles. ¿Cómo puede afectar esta situación de desregularización? En este caso, inicialmente, no sé si vendrán más medidas con el área de alimentos y de cerámica. Efectivamente, usted lo ha expuesto con total claridad, estimado Gustavo. Una de las más grandes economías del mundo, si no es la más grande economía del mundo, precisamente es la China. Si usted se va a encontrar el día de mañana en un supermercado un producto para el consumo humano, galletas, por ejemplo, galletas o los propios productos cárnicos, importados desde la China seguramente, y como usted bien lo dice, pues, usted puede como importador pedir a su proveedor que le dé un determinado producto y ese precio va a variar en función de la calidad. Pues yo te puedo dar desde la China la calidad 1, la calidad 2, la calidad 3, la calidad 4, dependiendo cuál producto me pidas. Así funciona esa economía. ¿Qué es lo que va a suceder en el Ecuador? Van a optar seguramente por el más barato, pues. Y el más barato no necesariamente va a cumplir, o al menos no es un requisito para poderlo importar, que cumpla con una determinada norma INE. Entonces usted se va a encontrar en las perchas de los supermercados galletas de todo tipo. Yo sé que al final del día el consumidor es el que elige,
pero en un momento determinado, si usted ve una diferencia abismal de precio, al final del día usted no se va a estar pendiente de qué calidad o qué es lo que contiene esos productos. El día de mañana seguramente muchos de esos productos podrían contener o no contener transgénicos, por ejemplo. Entonces, digamos, hay una afectación enorme, enorme a los derechos del consumidor. Por eso la Defensoría del Pueblo debería también emitir su criterio. Yo no he escuchado ningún criterio por parte de la Defensoría del Pueblo. Es por eso que yo he pedido información al Ministerio de Comercio Exterior, precisamente para que nos dé eh, todos los informes en los cuales se basan para poder eliminar esta norma técnica INE. Y yo no descarto la posibilidad de que las autoridades puedan comparecer a una de las comisiones económicas de la Asamblea Nacional. Ahí pediré, por supuesto, la comparecencia del defensor del pueblo, comparece la comparecencia, perdón, del presidente o del director del Instituto Ecuatoriano de Normalización, del ministro de Comercio Exterior, del propio canciller, de la propia aduana, porque al final del día la aduana al final se queda sin, digamos, sin mecanismos para que pueda ser también un ente de control de las mercaderías que ingresan al país. Entonces estamos ante un modelo perverso de liberalización de la economía, la implementación más pura y dura del modelo neoliberal, que lo que busca es la libre movilidad de las mercancías, la liberalización de la economía, pero con un costo enorme, pues, porque de por medio está la salud del pueblo ecuatoriano, de por medio están los derechos de los consumidores que se ven afectados, de por medio está la industria nacional y todos los empleos que genera la industria nacional en el país. Entonces, este tema no es menor. Cuando el gobierno de Guillermo Lasso dijo que iba a apuntalar el empleo, esta no es una medida para apuntalar el empleo, déjeme decirle, Gustavo. Por el contrario, ¿cuántos empleos se van a afectar en todos los sectores que acabé de mencionar? Desde café que produce el Ecuador hasta bebidas energizantes, aguas minerales y purificadas, todo está incluido dentro de este reglamento. Son 14 reglamentos técnicos que los están eliminando. Esto no es consecuente, digamos, con lo que el país necesita en este momento. El país lo que necesita en este momento es precisamente la posibilidad de sostener el empleo, que fruto de la pandemia, digamos, pasó a condiciones totalmente precarias. Solo 3 de cada 10 ecuatorianos tienen un empleo adecuado. Paralelamente, asambleísta, hemos conocido también que el INE en los últimos días ha renunciado a su competencia de regulación, de normalización en el área de los combustibles, dejando esto al Ministerio de Energía, también al control y a la normalización de los productos alimenticios, dejando esto en manos de ARCSA. Podríamos decir, todavía sin respuestas claras de qué está sucediendo, cuáles son las ideas, los objetivos por atrás. Hay una intención de desregularizar en general en Ecuador y hay que ponerle atención a este tema. Sería importante también escuchar a las universidades. Aquí en Cuenca, la Universidad de Cuenca tiene un excelente laboratorio de estándares de cerámica reconocido a nivel nacional, que es parte también de la estandarización que se hace en el país. Habrá que escuchar a expertos cuencanos, expertos ecuatorianos de la academia para conocer su punto de vista sobre lo que está sucediendo. Un comentario final para el cierre asambleísta. Sin duda alguna, todos esos comentarios y esa experiencia técnica son valiosos, son valiosos. Los profesionales que tenemos en el país tienen una amplia experiencia, digamos, en el manejo de estándares de calidad. Al final del día, lo que están logrando es que el INE, el Instituto Nacional de Normalización, que tiene una presencia importantísima en el país, quede pintado en la pared. Es decir, aquí prevalece el interés corporativo sobre las necesidades de los consumidores o los derechos de los consumidores. Es perverso el modelo que se está implementando en el país. Poco les importa la salud de la gente, poco les importa la calidad de los productos. Lo que les importa es enriquecerse o enriquecer a determinados grupos importadores en el país en desmedro sobre todo de las políticas de calidad. Eso es perverso, por no decir corrupto, estimado Gustavo. Yo soy frontal en algunas cosas. Esto es también corrupción, porque están afinando los intereses de determinados grupos importadores que se llenarán los bolsillos de dinero, pero al mismo tiempo están afectando los derechos de los consumidores del pueblo ecuatoriano. Entonces, esto también es corrupción, y corrupción de la mala, corrupción de lo peor que le puede suceder al país.
porque al final del día un importador se llenará de dinero en sus bolsillos, a cambio importará los productos sin ningún control de calidad y afectará los derechos de los consumidores y la salud del pueblo ecuatoriano. Entonces, totalmente perverso lo que se está fraguando en el país. Ojalá los ecuatorianos nos demos cuenta de a qué nos estamos enfrentando. Es el modelo neoliberal en su máxima, más dura y la peor expresión que podemos tener. Por eso aquí nosotros lo que haremos es, enfrentar ese modelo neoliberal. Nosotros vamos a hacer una oposición democrática, radical a un modelo neoliberal que se está implementando en el país de manera frontal, estimado Gustavo. No se puede permitir este tipo de corrupción a la más alto nivel y corrupción legalizada, entre comillas, porque ahí hay un decreto, un acuerdo ministerial. Es perverso lo que están haciendo con el pueblo ecuatoriano y no lo podemos permitir. Bien. Muchas gracias, Gustavo. Por gracias al ingeniero Juan Cristóbal Lloret, asambleísta de la provincia de la SUAY. Realmente hace falta investigar más a fondo estos temas. Quedan inquietudes de por medio. Lo cierto es que hay una desregulación en Ecuador que va a facilitar el comercio, quitando ciertos estándares, ciertas barreras que tienen que ver con la calidad de los productos que se expenden, que se producen también en Ecuador, y tiene que ver también con temas de defensa de los derechos de los consumidores. Cierto es, y esto hay que señalar, que en los últimos años ha habido mucha corrupción también en el tema de normalización en Ecuador, capítulo que lo guardamos cuando tengamos la oportunidad de tratar nuevamente estos temas en este noticiario.